un policía llamado Dan Cross. Todos los días caminaba por un gran parque para vigilar a la gente y comprobar que todo estuviera en orden. A Dan le gustaba mucho su trabajo, pero sobre todo le encantaba sentirse muy importante. Para él, lo más crucial era que todos supieran que él era el oficial a cargo y que debían obedecerle sin discutir. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte el vídeo y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Ese día, el sol estaba en lo alto del cielo y el calor envolvía los árboles y el césped. Unos niños reían persiguiendo globos de colores, familias hacían picnic sobre manteles a cuadros y algunos ciclistas cruzaban los senderos lentamente. Dan, como de costumbre, escrutaba los alrededores esperando encontrar a alguien a quien reprender. Le gustaba recordarles a todos que él estaba allí para hacer cumplir las normas y que más valía no desafiarlo. De pronto, su atención se fijó en un hombre sentado en un banco, algo apartado del bullicio. Ese hombre parecía discreto, vestía ropas sencillas y llevaba un sombrero viejo que le tapaba parcialmente la cara. Tiraba puñados de semillas a las palomas, que se agolpaban a su alrededor arrullando suavemente. A los ojos de Dan, aquella escena le resultó extrañamente sospechosa. ¿Por qué ese hombre estaba tan tranquilo mientras él, Dan Cross, patrullaba el parque? Con un ligero recelo, Dan se acercó. Caminaba con paso firme, haciendo crujir a propósito la gravilla bajo sus botas para llamar la atención. Los transeúntes, que conocían la severidad de Dan, se apartaron un poco para evitar algún reproche. La fama de Dan Cross no era muy buena. Muchos decían que se aprovechaba de su uniforme para mostrarse demasiado estricto, incluso cuando nadie hacía nada malo. Al llegar junto al banco, Dan plantó firmemente los pies en el suelo y miró al hombre, que seguía, sin prisas, alimentando a las palomas. Aquellas aves parecían disfrutar de la compañía de su bienhechor y apenas se asustaban, incluso al notar la presencia de Dan. Una ligera brisa sacudía las hojas de un gran roble cercano, proyectando una sombra reconfortante sobre el banco. Sin embargo, Dan no apartaba la mirada del desconocido, que ni siquiera levantaba la cabeza. Tú! Exclamó Dan con voz potente. ¿Qué haces ahí? El hombre mayor no contestó. Sencillamente arrojó otro puñado de semillas. Dan frunció el ceño, molesto. No le gustaba que lo ignorasen. Entonces avanzó un paso y golpeó con la punta de su porra la madera del banco, haciendo un ruido seco. Algunas palomas se sobresaltaron, pero regresaron de inmediato. Soy el oficial Dan Cross, continuó él con tono imperioso. Cuando te hablo, me respondes. Ante esa advertencia, el anciano apenas inclinó la cabeza bajo su sombrero, como si hubiese oído, pero considerara innecesario responder. Dan sintió que la rabia le invadía. Normalmente la gente obedecía cuando él se mostraba tan directo. Pero ese hombre no parecía impresionado en absoluto. Esta es la última vez que te lo pido, gruñó Dan. Levántate y enséñame tus papeles. Aún así, el hombre no reaccionó como Dan esperaba. Las palomas seguían con su comida, y el anciano permanecía igual de tranquilo, aunque se notaba que en el ambiente había tensión. Varias personas se habían detenido a mirar. Sabían que Dan podía enfadarse por cualquier cosa. Agotada su paciencia, Dan levantó la voz y blandió su porra, golpeando el banco muy cerca de la pierna del desconocido. El estruendo hizo sobresaltar a varios curiosos y espantó a algunas palomas por un momento, pero el anciano no se inmutó. Tan solo apoyó la mano en el borde del banco, como para cerciorarse de que seguía allí. Dan estaba cada vez más furioso. «Te vas a arrepentir de desafiarme», murmuró con desprecio. En ese momento, el anciano alzó por fin la vista, dejando ver una mirada tranquila bajo el ala de su sombrero. Con un ademán suave, tomó la muñeca de Dan, la que sostenía la porra. Para sorpresa de todos, su agarre era firme, aunque sin violencia. Dan intentó soltarse, pero tuvo la impresión de luchar contra una pared invisible. Tras unos segundos, el hombre aflojó la presión, y Dan retrocedió un par de pasos con el corazón acelerado. «¿Pero qué circo es este?», exclamó Dan, rojo de ira. «Vas a pagarlo caro». Alzó de nuevo la porra, decidido a golpear directamente el hombro del desconocido. Quería hacerle daño aunque fuera un poco, para darle una lección. Pero el hombre simplemente realizó un ligero movimiento lateral, casi imperceptible.
En un abrir y cerrar de ojos, Dan sintió que su muñeca volvía a quedar atrapada. La porra cayó al suelo sin que él pudiera evitarlo. Se alzaron exclamaciones entre la gente que empezaba a reunirse allí. Algunos ya sacaban sus teléfonos para grabar la escena. Dan se sentía humillado. Jamás nadie le había plantado cara de esa forma. Notaba las miradas clavadas en él, lo cual lo enfurecía aún más. Llevó la mano a su cinturón, donde tenía su arma de reglamento. Normalmente, con solo amenazar con sacarla, la gente obedecía sin chistar. Pero esta vez, apenas la empuñó, el anciano le sujetó el brazo con sorprendente agilidad. La pistola pasó a la mano de aquel hombre en un abrir y cerrar de ojos, y Dan, atónito, vio como el desconocido la dejaba en el suelo, junto a la porra, como si no tuviese importancia. Entre la multitud se oían cada vez más murmullos. Unos soltaron uno, de asombro. Otros se reían al ver a Dan Cross superado con tanta facilidad. Fuera de sí, Dan se lanzó sobre el anciano, intentando sorprenderlo y tirarlo al suelo. Gritó lleno de rabia, pero el hombre se apartó con soltura. Le sujetó el brazo y lo acompañó con suavidad hasta el piso. Dan cayó de espaldas, mirando al cielo, ante las miradas atónitas de los espectadores. Jamás habían visto al policía más estricto de la ciudad ser reducido como un principiante. Dan, respirando con dificultad, trató de incorporarse. Cuando vio dos siluetas conocidas entre la multitud, dos compañeros policías que se acercaban, alarmados por el revuelo. Al sentirse aliviado, Dan gritó: «¡Deténganlo! Él me atacó». Los dos agentes observaron la escena. Vieron la pistola y la porra de Dan en el suelo, y a aquel anciano de pie, callado, erguido como una estatua. El más veterano reconoció de pronto el rostro sereno que se ocultaba bajo el sombrero. «Chuck Norris», susurró. Su compañero abrió los ojos de par en par, comprendió la identidad del anciano y retrocedió un paso, asombrado. Dan, por su parte, vociferaba: «¿A qué esperan? Pónganle las esposas». Pero los dos policías no se movieron. Se limitaron a mirar con seriedad a Dan y luego a Chuck Norris. Entendían que Dan había abusado de su autoridad. El más veterano habló: «Dan, basta. Entrégame tu placa y tu arma. Ya no eres digno de llevarlas». El rostro de Dan se descompuso. Su insignia lo representaba todo para él: autoridad, fuerza, reconocimiento. Perderla significaba volver a ser un simple ciudadano, sin privilegios. Sin embargo, ante los teléfonos que grababan y la decepción que reflejaban sus compañeros, no tenía otra opción. Con las manos temblorosas, se quitó la placa, recogió la pistola y se la entregó a su superior. Nunca habría imaginado que aquel día terminaría así. La multitud comprendió que acababa de perder su condición de policía. Algunos suspiraron aliviados, otros se quedaron atónitos y unos cuantos se alegraron en silencio, pensando que Dan merecía esa lección después de abusar tantas veces de su uniforme. Los dos agentes se llevaron a Dan aparte. Él, con la mirada perdida, pensaba ya en lo que le esperaba: una suspensión o incluso un despido. Sobre todo, una humillación pública que tal vez nunca podría superar. Desde lejos, echó un último vistazo al anciano que seguía en pie junto al banco. Chuck Norris no había exigido nada ni pedido nada. Solo se había defendido. Y pese a su evidente superioridad, no mostraba la menor sonrisa de satisfacción ni arrogancia, como si ya no tuviera nada que demostrar. Mientras Dan se alejaba, la gente se dispersó poco a poco. El parque recuperó su tranquilidad. Los niños volvieron a jugar, las familias continuaron su picnic y el sol seguía iluminando los senderos. Chuck Norris recogió su bolsita de semillas y volvió a sentarse con calma. Las palomas, para nada inquietas, retornaron a sus pies, atraídas por las miguitas que seguían cayendo. Parecía como si nada hubiera pasado. No obstante, en la ciudad aquella historia se propagó como la pólvora. Todos comentaban cómo Dan Cross, el policía autoritario, había sido neutralizado en cuestión de segundos por un simple desconocido que resultó ser Chuck Norris. La gente se pasaba los vídeos grabados con sus móviles y muchos reconocieron que Dan había sobrepasado los límites al querer golpear a un hombre pacífico. Algunos vieron en este hecho un recordatorio muy importante. Independientemente del tamaño del uniforme o de lo fuerte que suene la voz, siempre hay alguien más fuerte, más tranquilo y más justo para poner en su lugar a los engreídos.
Otros apreciaron la lección de humildad. Chuck Norris no necesitó gritar ni presumir. Simplemente demostró un dominio perfecto de sus movimientos, sin mostrar hostilidad. Dan, por su parte, enfrentó una situación muy complicada. Su superior le pidió explicaciones de lo ocurrido. Los habitantes dejaron de confiar en él. Su orgullo quedó hecho añicos. Según ciertas versiones de la historia, Dan Cross abandonó la ciudad y jamás regresó, demasiado avergonzado para afrontar las miradas ajenas. Otras versiones cuentan que buscó enmendarse, se disculpó por su conducta y trató de convertirse en una persona mejor. Lo único seguro es que aquel día Dan comprendió que la fuerza no depende solo de un uniforme o de un arma, sino que nace del respeto y del control de uno mismo. Chuck Norris, al mantener la calma y controlar cada movimiento, dio una gran lección a un hombre que solo vivía para ejercer su autoridad. Si te gustó esta historia, si te pareció interesante ver cómo alguien orgulloso era puesto en su sitio, suscríbete para descubrir más relatos igual de fascinantes. No olvides compartirla con tus amigos y decirnos en los comentarios desde qué ciudad nos lees. Quizá algún día tú también te cruces con un héroe humilde y sabio, dispuesto a intervenir sin pronunciar palabra para defender la justicia. Y recuerda siempre, el verdadero poder no necesita gritos ni golpes. Se muestra con serenidad y determinación, tal como hizo Chuck Norris aquel día. Ten presente que incluso los más orgullosos pueden encontrarse algún día con alguien más fuerte que ellos. Siempre es mejor actuar con amabilidad y respeto. Muchos testigos que estaban en el parque ese día todavía cuentan cómo brillaba intensamente el sol, cómo las palomas se agrupaban en torno a Chuck Norris y cómo Dan Cross, el hombre que más seguridad aparentaba, terminó perdiendo su confianza ante la simple presencia de alguien que no tenía nada que demostrar. Esa imagen perduró en la memoria de todos como prueba de que la verdadera justicia puede aparecer cuando menos te lo esperas. Unos meses después, se supo que Dan Cross había conseguido un empleo lejos de la policía, en una pequeña tienda donde vendía periódicos y golosinas. Algunos decían que se había vuelto más tranquilo y respetuoso, como si hubiera aprendido una importante lección. Otros afirmaban que añoraba la época en que vestía el uniforme. Sea como fuere, los vecinos recordaron para siempre aquella escena inolvidable. Un oficial demasiado orgulloso, vencido sin violencia por Chuck Norris. Era el recordatorio vivo de que la templanza y el respeto siempre triunfan sobre la agresión innecesaria, y de que nadie puede abusar impunemente de su poder.